Bendiciones, querida familia de Rolling Hills Covenant Church en español. Esta semana, como ustedes saben, ha sido muy difícil. De hecho, ha sido muy intensa para nuestra nación y para el mundo. Vemos que las noticias alrededor del mundo son poco alentadoras. Mientras que aquí en Estados Unidos, varias universidades han cerrado, distritos escolares como el propio de Palos Verdes, también ha cerrado y no saben, hasta nuevo aviso. También vimos la caída de la bolsa de valores esta semana, el mandato presidencial de no permitir la entrada de europeos a nuestro país y ahora el cierre de actividades de nuestra iglesia. Parece que es mucho para procesar. De hecho, sí lo es. Pero confiamos que el Señor ha guiado a nuestros ancianos para tomar esta decisión y esta decisión es la mejor para nosotros. Estas próximas semanas serán muy difíciles de navegar, pero creemos que el Señor está en control y que esta pandemia y la fobia que le acompaña pronto pasará. Por lo pronto les pido que estén atentos a nuestros comunicados. Quizás ver el sermón por internet sea un poco difícil. Sea poco difícil de personalizar, pero quiero que sepan que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Que la palabra de Dios es eficaz. Hoy continuamos con nuestra serie sobre las señales del libro de Juan. Como ya hemos visto, el propósito del libro de Juan en el Evangelio es, como él mismo lo describe, es para que creamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo en él tengamos vida eterna. Para reiterar este propósito, el apóstol Juan hace un enfoque a 7 o 8 señales que hemos venido estudiando, las cuales según él fueron obradas para que quienes las lean, crean. Ya hemos visto 4 de estas señales que en el Evangelio de Juan enfatiza. Hoy veremos la 5ª señal. Veremos que el poder de Jesús es sobre toda la naturaleza y esto incluye cualquier enfermedad. Veremos cómo Jesús camina hacia nosotros cuando estamos pasando por tormentas que azotan nuestra vida. Y veremos cómo Jesús nos invita a no temer y que seamos llenos de gozo y de su presencia. Y por último veremos cómo Jesús desea que lo invitemos a subir a nuestra barca y que Él nos hará llegar a tierra firme. Jesús es el Hijo de Dios y nosotros en Él tenemos la vida eterna. ¿Alguna vez has estado en una tormenta? Yo creo que esa pregunta hoy en día es hasta un poco tonta, ¿no? Pero ¿alguna vez has estado en medio de una tormenta? Ya sea en un barco o un avión. Eso no es cosa bonita. Me recuerdo la primera vez que me subí a un avión. Sentí que el corazón lo tenía en la mano. Me recuerdo que el avión era tan pequeño, solo para 20 personas. Se batía como papalote de un lado para otro. No tuve más que encomendarme al Señor. Confesé todos mis pecados y le dije, Señor, ahí te guacho, ahí nos vemos, ahí te voy. Y para acabarla de amolar, cuando el avión iba a aterrizar, por poco aterriza encima de otro avión. ¿Se imaginan cómo me sentía yo, no? ¿Cuál es la peor tormenta que has pasado en tu vida? Situaciones inesperadas que vienen a sacudir los mismos cimientos de tu formación. Tormentas en las cuales el viento parece desviar el camino de tu vida, donde el temor a lo desconocido paraliza todo tu ser. Estas tormentas por lo regular nos agarran desapercibidos. Porque si supiéramos que algo así nos sucedería, tomaríamos precauciones necesarias para atravesar la tormenta y llegar a nuestro destino. Sin embargo, en veces, sin darnos cuenta, ya estamos en el ojo de la tormenta y ahí, ¿quién podrá defendernos? En medio del mal, el viento sacude todo lo que somos, de un lado para otro. Y aunque tratemos de remar, en medio de ese mar, nuestras fuerzas nunca van a ser lo suficiente para sobrellevar ese temporal. Pero Dios tiene el hábito de llegar siempre en los momentos más oportunos. El Señor nunca llega tarde. El Señor siempre llega a tiempo y su tiempo siempre es el perfecto.
Él llega en su tiempo y nunca fuera de tiempo. No cuando yo quiera, sino cuando por fin damos lugar a su voluntad. Algo similar sucedió a los discípulos de Jesús después de la alimentación de los 5,000. Si recuerdan, esta fue la última señal que estuvimos viendo. Algo similar sucedió a estos discípulos. Veamos lo que nos dice la Escritura. Y si pueden, ahí en sus casas donde están, abran sus Biblias. Vamos a estar en el libro de Juan del 16 al 21. Y ahí en sus casas, si pueden leer conmigo, dice el versículo 16. Al llegar la noche, déjenme lo busco en la Biblia. Juan capítulo 6, versículo 21. 6 del 16 al 21. Y dice, al anochecer, descendieron sus discípulos al mar. Y entrando en casa, en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, esos son 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Si pueden, me acompañan y oramos. Señor, hoy más que nunca venimos ante ti, confiados en tu majestad. Señor, las Escrituras nos enseñan que tú tienes todo bajo control, que tú tienes el control de todas las cosas y que tú caminas aún sobre las tormentas más grandes. Señor, ayúdanos a vivir en tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, ayúdanos a vivir en tu palabra, hasta que tu palabra viva en nosotros. Amén. Entonces vamos a entrar al pasaje. El versículo 17 dice, ya estaba completamente oscuro y Jesús no había regresado todavía. Entonces, lo que está sucediendo es de que Jesús, después de que la multitud de los 5,000 lo querían hacer rey a la fuerza, Él les dice a sus discípulos, no, ustedes váyanse al otro lado, yo voy a subir al monte a orar. Después de que Jesús obra este milagro entonces de alimentar a los 5,000, la multitud lo busca para hacerlo rey a la fuerza. Jesús se retira porque Él no buscaba la fama que este mundo da, ni deseaba tomar el reino por la fuerza. En otro de los evangelios vemos que antes de que Jesús se retirase, Él les dice a sus discípulos que ellos se adelanten. La verdad no sé si los discípulos tenían idea alguna de cómo Jesús los alcanzaría. Lo más seguro es que habría por ahí alguna otra barca que Él podría usar, no sé. Pero esto no es lo importante. Lo importante es esto. Lo importante es de que ellos obedecieron y remaron mar adentro aun cuando ya estaba oscureciendo. Qué importante es vivir nuestra vida conscientes de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando obedecemos la voluntad del Señor, reconocemos que Él es quien está en control. Cuando Él está en control, aunque nos venga la noche encima, aunque nos venga la tormenta, aunque se levante el temor, aunque el temor nos inunde, debemos de tener por seguro de que hemos obedecido y que Él velará porque su voluntad se cumpla en nuestras vidas si le hemos obedecido. Entonces, los discípulos primero esperaban que Jesús ya los alcanzaría. Como dicen por ahí, estaban con el Jesús en la boca, porque no sabían qué iba a suceder. Estaban en medio de la mar, el viento se había levantado, la marea está pegando fuerte y Jesús no está presente. Jesús les había dicho que se adelantaran. Eso implica que Él tenía planes de alcanzarlos. El problema es que ahora ya estaba oscuro. El viento enfurecía y las aguas del mar comenzaban a azotar su barca. ¿Alguna vez se has sentido así? ¿Alguna vez has tenido ese sentir en tu corazón? Que el mundo parece que todo te está azotando, parece que todo viene contra ti, parece que no puedes, parece que la barca se va a hundir. Y Jesús parece que no está presente. En estos momentos de tormenta,
En esos momentos de dolor, en esos momentos de temor, como humanos buscamos salir por nuestras propias fuerzas. Pero no importa que tanto rememos, no podemos solos por nuestra fuerza contra la tormenta. Los discípulos remaron mar adentro, luchando contra la tormenta. Pero en el otro evangelio dice que los vientos venían contrarios a él. Y no sé si alguna vez has estado en una barca, en un barco, pero esos que usan las velas, el viento es el que las lleva a su destino. Y ellos estaban yendo contra el viento. Por sus propias fuerzas, ellos estaban apenas a la mitad del mar. Por sus propias fuerzas, no lograrían cruzar. Aquí les hago una nota pastoral. Sí, si es imposible que los obstáculos no dejen de venir. Es imposible que no hayan obstáculos en nuestro camino. Los malos días llegarán. Las tormentas se levantarán. Se nos enfermará un hijo, se meterán en problemas nuestros hijos, el carro se arruinará, quizás nos boten del trabajo. Pero si nuestro guía es Jesús, si nuestra confianza está puesta en Él, una cosa debemos de tener por cierto: Jesús está en camino. No importa la tempestad, no importa la distancia, Jesús está en control. El versículo 19 dice que cuando ya habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el agua, pero tuvieron miedo. Los discípulos ya habían avanzado mucho en su jornada, pero parece que se les había hecho muy difícil seguir avanzando por sus propias fuerzas. El Evangelio de Marcos, hablando del mismo episodio, nos relata que Jesús, dice, donde él estaba orando, vio que remaban con dificultad porque tenían el viento en contra. Es ahí cuando él comienza su caminata sobre las aguas. Gloria a Dios, porque Jesús está atento a la jornada de sus discípulos. Él está atento a nuestro caminar. Él está atento a nuestros pasos. Gloria a Dios, porque aun cuando remamos con dificultad, cuando tenemos en contra el viento de la vida, Él es nuestro pronto auxilio. Recuerdo este cántico antiguo, y tal vez ustedes, la mayoría, no lo sepan. Pero yo me acuerdo, cuando yo estaba creciendo, en nuestra iglesia cantaban este canto que decía, gracias por las pruebas. Gracias por las pruebas, porque si las sufro, Cristo se engrandece en mí. ¡Qué mensaje tan bello el de nuestra iglesia antigua! Que cantaban diciendo, gracias Señor, gracias por las pruebas. Porque si las sufro, Cristo se engrandece en mí. Y decía otra parte, cuando en pruebas estoy, Cristo se engrandece en mí. Cuando en pruebas estoy, Cristo se engrandece en mí. Y gracias, Señor, por las pruebas. Jesús camina hacia nosotros. Cuando estamos pasando por las tormentas que nos azotan en esta vida, Él está en camino hacia nosotros. No estamos solos. Romanos 8, 31, 32 dice, ¿qué más podremos decir? Que si Dios está en nuestro favor, nadie puede estar contra nosotros. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, así nos ama Él. Nadie ni nada de lo que pueda venir contra nosotros, que está fuera del poderío de Dios. No hay poder, no hay enfermedad, no hay pestilencia que sea más grande que el amor con el cual nos ama Dios. Si no nos negó a su propio Hijo. Romanos 8:35 dice, entonces, si Él no negó ni a su propio Hijo, ¿quién nos podrá separar de su amor? ¿El sufrimiento? ¿Las dificultades? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La falta de ropa? ¿El peligro? ¿La muerte violenta? ¿Este virus que está atacando al mundo entero? ¿Será que es más poderoso que nuestro Dios? La Escritura dice que no. La Escritura nos asegura que nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Dios. Así que, querida familia,
No hay nada en este mundo que nos pueda separar del amor de Dios. En estos momentos de angustia, de incertidumbre, en estos momentos de temor, es cuando más necesitamos vivir en esta verdad. Jesús está interesado en nosotros, en nuestras aflicciones. Él está interesado en intervenir por nosotros. Él ha prometido ya. Juan capítulo 14, 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y sabemos que para que los que aman a Dios, todas las cosas, Dios las obra para bien. Y si esto es cierto, las enfermedades llegarán. Los momentos difíciles también. La incertidumbre tal vez aturdirá nuestro corazón. Pero aunque la muerte llegase, el Señor nos dice en la palabra, en Juan 14, 27, las paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Me recuerdo también de los 3 jóvenes en Babilonia cuando el rey los va a meter al horno porque ellos no se hincaron a la gran estatua que habían edificado. Y los 3 les dicen, nuestro Dios es poderosamente suficiente para salvarnos de este juego. Pero si no lo hace, aún así lo glorificaremos. Y esa debe de ser nuestra mentalidad. Dios nos ha dado esa paz para poder depender en Él. Y su palabra nos asegura que Él obrará todas las cosas para bien para aquellos que le aman. Jesús nos invita a no temer y que seamos llenos de gozo por su presencia. El temor puede prevenir que le demos lugar a Jesús en nuestra vida. Cuando nos llenamos de temor, cuando dejamos que el temor tome control de nuestra vida, eso puede prevenir que Él tome su lugar en nuestra vida. Parece que los discípulos no estaban en disposición de dejar a Jesús subir a la barca. ¿Por qué? Porque tenían miedo. El temor era tan fuerte, el temor al viento, a la marea alta, a la tormenta, a la tempestad, les impidía estar gozosos de que por fin Jesús estaba cerca de ellos. Jesús tuvo que hacer su voz audible para que toda duda se disolviera. En Juan 6, 20, 21, Jesús les dice, soy yo, no tengan miedo. Con gusto lo recibieron en la barca y en momento llegaron a la tierra a donde iban. Escuchemos entonces la voz del Señor que nos invita a no temer. El temor da lugar a la duda. La duda da lugar a la pérdida de fe y al desaliento. El temor en nosotros entonces no permite que Jesús suba a nuestra barca y mucho menos que tome control de nuestro viaje. Querida familia, en estos momentos, cuando estamos en medio de la tormenta, es esencial que no permitamos que el temor nos evite invitar a Cristo a subir a nuestra barca. La palabra nos relata que los discípulos permitieron con gozo que Jesús subiera a la barca. Y en un momento llegaron a la tierra donde iban, dice San Juan capítulo 6, 21. No solo caminó Jesús por encima de las aguas, calmando la tormenta, sino también que milagrosamente llevó a sus discípulos hasta donde iban. Cada una de estas señales nos invitan a creer en Jesús, que Él es el Hijo de Dios. Y si el Hijo de Dios, también nuestro Salvador, nuestro pronto auxilio en medio de la incertidumbre y en medio del temor. Por lo tanto, queridos hermanos, pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Cuando Jesús subió a la barca, cuando llegaron al otro lado, dice que los discípulos se postraron ante Él y dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Necesitamos permitir que Jesús suba a nuestra barca, porque Él toma control de la situación y Él nos llevará a donde tenemos que llegar. Lo que me llama la atención es que esto está escrito. En otras palabras, que esto sucedería en nuestras vidas.
que llegarán estos momentos de incertidumbre. Pero hermanos, Jesús camina hacia nosotros cuando estamos pasando las tormentas que azotan esta vida. Pon tu confianza en Jesús y cree que Él está en camino. Que Él caminará por encima de cualquier mar, en medio de cualquier tormenta, con fin de llegar a ti. Jesús nos invita a no temer y a que nos alegremos por su presencia. Que esta presencia esté en nosotros, que sea mayor que cualquier temor, que cualquier tormenta y cualquier tempestad. Jesús desea que lo invitemos a subir a nuestra barca para llevarnos a tierra firme. Si aún no has invitado a Jesús a subir a tu barca, a ser Rey y Señor de tu vida, hoy es la oportunidad de tu vida. Hoy podría ser el mejor día de tu vida. Hoy puede ser el día para el cual naciste. Deja de que Jesús tome el control de tu vida y permite que Él lleve tu barca a tierra firme. Jesús está tocando a la puerta de tu corazón. Está sobre las aguas, tratando de subir a la barca. Invítalo a entrar y recibe el gozo de tu salvación. Permítame orar por usted. Y después les invito a que por favor se unan en oración por la seguridad de nuestras familias. Señor, en estos momentos de aflicción, en estos momentos de incertidumbre, creemos en tu palabra, Señor. Creemos de que tú estás en camino, de que tú estás presente, de que tú estás frente a nosotros, Señor. Y que lo que tenemos que hacer es invitarte a subir a nuestra barca, Señor. Que tú tomarás el control de esta tempestad, que tú tomarás el control y nos llevarás a nuestro destino. Señor Jesús, también te pido por aquellos que han decidido entregar su vida a ti, Señor. Que han dicho, sí, Señor, toma tú el control de mi barca. Lléname con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, a estas personas, llénalas con tu Espíritu Santo. Señor, permite que tu Espíritu Santo esté alrededor de toda nuestra congregación. Que tú nos guíes a los pasos que hemos de tomar, Señor. Y que permitas que aunque estemos a la distancia, Señor, podamos estar ahora más juntos que nunca. Señor, bendice a Rolling Hills Covenant Church en español. Bendice a nuestra iglesia de Rolling Hills Covenant Church en general, Señor. Te pedimos que nos guíes. Te pedimos que en estos días que pasan, Señor, sean días de avivamiento, sean días de un desprender de tu Espíritu Santo alrededor de nuestra comunidad. Algo tan grande, Señor, que no se pueda entender. En estos momentos, Señor, de aflicción, que sean momentos de oportunidad para que nosotros crezcamos en tu amor hacia otras personas y podamos, Señor, venir ante ti un día muy pronto, Señor, en nuestra iglesia, adorarte, glorificar y hacer fiesta para ti, Señor. Te bendecimos, Padre. Bendice a cada miembro de nuestra familia. En el nombre de Jesús te damos a ti la gloria. Amén. Bendiciones, querida familia. Y el servicio no se acaba hasta que ustedes se acaben la comida que tienen en su casa. Amén.